Amigas, amigos de la gran compañía, es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Esto es una de las agendas que normalmente ustedes lo han escuchado, ya lo han visto muchas veces, pues suele ocupar espacios en la discusión pública, en los discursos políticos, en algunos compromisos de campaña, y lamentablemente parece que se convierte más en un lugar común que en un ejercicio de voluntad política o de realidad jurídica. Y esto tiene que ver con que lamentablemente hay quienes han normalizado a la corrupción o incluso se han aventurado a argumentar que la corrupción parece que es como un mal endémico, casi cultural en la sociedad de México. Siendo que en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es empezar a dar un giro en términos primero de no normalizar los actos de corrupción y segundo, pues tratar de establecer las medidas efectivas para prevenir y para castigar los actos de corrupción. Esto lo hemos escuchado ya bastantes veces. Pero lo que quiero compartir el día de hoy son dos cosas que me parecen fundamentales, que las tenemos al alcance, que están cerca de nosotros y que pueden colaborar significativamente ahora que estamos hablando de estos temas anticorrupción. El primero tiene que ver con la relación que existe entre el acceso a la información, la prensa libre, la transparencia y la participación de la ciudadanía frente a los temas de corrupción. Les cuento una historia, ya tiene algunos años, pero algunos de ustedes lo podrán recordar. Recordarán ustedes que durante la presidencia del entonces presidente Vicente Fox, hubo un famoso escándalo al que le llamaban el Toallagate, que se derivó de el acceso a ciertas cuentas o a compras que se habían realizado desde la que era entonces la Casa Presidencial, la Residencia Oficial de Los Pinos, donde se habían comprado determinados productos, homenaje de casa a precios exorbitantes, ¿no? Y entonces eso fue de alguna manera deshebrando una historia de corrupción en el sentido de que fue a partir de que una persona descubre que hay algo que se está realizando mal en el gobierno, como se empieza a destapar de alguna manera un conjunto de prácticas que incurren precisamente en eso, en el asunto de la corrupción. Pues bien, han pasado casi 20 años de eso y hemos aprendido mucho en términos de que a través de la prensa libre, a través del acceso a la información, a través de la transparencia, es como hemos logrado identificar ciertos casos concretos que relatan o demuestran actos de corrupción específicos y que requieren ser sancionados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener y privilegiar no solo esos canales abiertos de investigación, insisto, de prensa libre, y que incluso que se encuentra detrás de esto, de un público interesado en vigilar. Y creo que esta es una de las primeras lecciones que tenemos que hacer, para que una vez de que logran identificarse y demostrarse ciertos actos irregulares, venga la segunda parte, que es la parte de las autoridades, y que no solo tiene que ver con un asunto de leyes, sino con capacidad de ejecutar esas leyes. Es decir, la sanción de la corrupción no es un asunto nada más de que aparezca dentro de un marco legal, sino que también exista una autoridad con la capacidad suficiente de investigar, integrar una averiguación y después sancionar a aquellas personas que incurran en actos de corrupción. Y para esto no solo se requieren leyes, no solo se requieren recursos, también se requiere voluntad política. Pero, como siempre, esto desde luego que también comienza con la voluntad de la propia ciudadanía. Yo creo que esta es una historia que todavía le falta un poco para terminar de escribirse, pero ahora que estamos en este Día Internacional de Combate contra la Corrupción, es un muy buen propósito o un muy buen motivo para seguir pensando cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer para que los discursos de combate a la corrupción dejen de ser lugares comunes, dejen de ser discursos políticos y se conviertan en realidades concretas. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.